Vamos empezando entonces, vamos retomando lo que era el tema que se ha visto en una primera parte. Por un tema de salud se ha tenido que poner una pausa. Ahora, en clase se dijo, ¿no es cierto?, sobre la nivelación que iba a ser la recuperación de la clase desde esta hora. Y de todos modos, tal vez alguno no estaba ese día de la clase y ha tenido esa situación. Casi al finalizar la clase vamos a explicar, al inicio en realidad de la siguiente, de la obra oficial que tenemos, ahí voy a mostrar dónde está el material o dónde va a estar el material. Ya hay material también subido y las preguntas y consultas que tengan sobre qué pasa, por ejemplo, para los que no hemos hecho el trabajo en la aula, por alguna situación, teníamos alguna situación, etcétera. Entonces también hay una solución, así que recibí mensajes preguntando sobre eso, entonces se va a explicar. ¿Vale? Ok, retomaremos entonces. Hemos visto un poco de introducción, lo que es la contabilidad, digamos, la modernidad de la contabilidad, por qué las empresas requieren, en todo caso, la contabilidad y qué te permite hacer la contabilidad. Hemos visto un poco de historia que surgió en Grecia, ya en Babilonia, el primer código, ya una normativa, si quieren, que era el Hammurabi, en Atenas, con ya designación de personas específicas como miembros de un tribunal específicamente para el control financiero, en este caso la recaudación de tributos. En Roma hemos visto los libros, primeros libros, es decir, documentos formales que requiere la contabilidad, que en este caso era la adversaria y el codes. Evolucionando, Fray Luca Pacioli, con su libro La Suma, ya lo plasma en un documento que es si quieren, de difusión masiva sobre el tema de la partida doble. ¿Correcto? Ahora, ya en 1548 tenemos lo que es un poco de historia cuando Cristóbal Colón llega a lo que a lo que es América. Se va notando que tenemos, en este caso, un primer ingreso, ¿no?, de un extranjero en territorio americano, que era un contador que vino por parte del rey para el tema de hacer cuentas de lo que se iba generando en cuanto a descubrimientos o riquezas que se iba a ver, que se iba a encontrar en el territorio americano. Ya por el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, entonces Francia, que tenía una organización sobre el manejo económico, logra expandir esos conocimientos a lo que es Europa. Y en el siglo XIX vemos ya lo que son los principios de la contabilidad, ¿no? Es decir, normativas específicas sobre la parte contable, sobre el manejo financiero. Ahora, nos toca ver definiciones, es decir, hay varios puntos que vamos a ir viendo. Entre esas definiciones, lo que vamos a pedirles es que cuando tengan alguna pregunta, simplemente enciendan su micrófono e interrumpan la clase y vamos a explicar o aclarar. A ver, ¿cómo se define la contabilidad? Existe un comité de terminología del Instituto Norteamericano de Contadores Públicos que hace una definición básica de lo que es contabilidad. Y ellos nos van diciendo que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar, resumir de forma significativa las operaciones. Esas palabras clave. ¿Sí? Clasificar, resumir las operaciones y los hechos, cuando menos en parte que tengan un carácter financiero. Esa es la parte que tendríamos que tomar en cuenta. A ver, cuando uno hace contabilidad, hay dos enfoques. Unos dicen que es un arte y otros dicen que es una ciencia. Para los que dicen que es un arte, evidentemente, se fundamentan en que las operaciones son impredecibles, es decir, hay todo tipo de operaciones. Por ejemplo, las más comunes son compra-venta, eso sabemos. A ver, lo que decía es que existen dos corrientes en la contabilidad. Algunos que dicen la contabilidad es un arte, otros que dicen que es una ciencia. Vamos a ver ya conceptos que hablan sobre ciencia. Y otros que dicen que son ambos. Evidentemente, la contabilidad requiere de ambas partes, o sea, requiere el arte porque te tienes que adaptar a lo que vengan en las operaciones. A ver, cada operación es diferente. Cuando tú dices voy a hacer una compra, parece sencillo el término, pero existen diversos factores en la compra.
puede ser una compra a crédito, puede ser una compra al contado, puedo pagar, por decir, con una parte a crédito, una parte al contado, puede ser una compra que al final nunca se ha pagado, puede ser una compra que tenga un contrato, un compromiso de pago en cuotas, con intereses, etcétera. O sea, tiene una rama de posibilidades cualquier operación. Desde ese punto de vista, el contador lo que tendría que hacer es, dice, según este enfoque del arte, que debe adaptarse, debe acomodarse. Y los que dicen que es una ciencia hablan de que la contabilidad pasa una serie de pasos necesarios. Se debe hacer un registro, una clasificación, un análisis y luego se debe contabilizar apropiando de la cuenta que corresponde. Entonces, desde ese punto de vista, es indistinto si uno cree que es un arte o es una ciencia. Al final va a seguir los mismos pasos. Analizar la operación y plasmarlo en un registro. Y ese registro tiene que ser en términos económicos. Sí, tiene que estar en valores numéricos, con números, con montos que sean analizables y que te permitan tomar decisiones. Entonces, de ahí es que vamos a ver los diferentes conceptos. A ver, eso es simplemente una generalización lo que acabo de hacer. Veamos los conceptos ya como tal. Nos dice, la contabilidad es el arte de registrar. Según el instituto es un arte, ¿no? Registrar, clasificar, resumir de forma significativa en términos de dinero las operaciones y los hechos, cuando menos, que son, cuando menos en parte de carácter financiero. Así como interpretar resultados. Vean, llegamos a lo mismo. La contabilidad te permite generar información, después de un análisis, evidentemente, para poder interpretar esos resultados, esa información financiera. Ahora, otro concepto, ya vamos a ver, de Latour Batien, tenemos, él, por ejemplo, nos habla de que es una ciencia, otra corriente ya de las ideas, nos habla de que es una ciencia. Dice, la contabilidad es una ciencia que trata de la compilación, anotación y presentación sistemática de los hechos económicos y sus resultados. Ok, llegamos a lo mismo. Tomas la información, lo tienes que clasificar y lo tienes que presentar en términos económicos para analizar sus resultados. Va a pasar por ahí. La contabilidad en general es eso. La conceptualización, evidentemente, se va por otros enfoques muchas veces. A ver, tenemos, por ejemplo, el concepto de Raúl y Jorge Seoane. Nos dice, la contabilidad tomada como ciencia, nos dice acá, ya nos especifica, como ciencia, metodiza el procedimiento de la teneduría de libros para lograr una registración histórica. A ver, cuando se refiere a registración histórica, se refiere a registro de datos, acumulación de datos que te permiten tener información. Ejemplo, lo histórico se refiere a todo lo pasado. Entonces, cuando nos dice metodiza el procedimiento de la teneduría de libros para lograr registros pasados o históricos exactos, fieles y correctamente clasificados que le permiten obtener resúmenes de cifras a través de las cuales se destacan hechos que hayan de estudiarse para vigilar la marcha de la empresa. Entonces, noten, un concepto tan largo lo que nos dice es que la contabilidad es una ciencia que va paso a paso para registrar datos, ¿sí? Que están bien clasificados, que te permite resumir esos datos, a través de los cuales, ¿sí? Te permiten ver cómo está la empresa. Eso es lo que hace básicamente el concepto. Te dice lo mismo, solamente que con palabras diferentes. Ahora, el concepto de Fuller-Newton. Concepto largo, pero también dice un poco de todo. La contabilidad, parte integrante del sistema de información, es decir, es un sistema de información, genera información del ente. El ente es la empresa. Entonces, la contabilidad como parte del sistema de información del ente es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener información sobre la composición del patrimonio, composición y evolución del patrimonio.
de dicho ente. Los bienes de propiedad de terceros, a ver, bienes de propiedad de terceros, en poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha información debería ser de utilidad para facilitar las decisiones de los administradores del ente y de los terceros que interactúan con él, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre los recursos y obligaciones. Resumiendo, entonces, la contabilidad te permite generar información de la empresa, te permite generar datos, ¿sí? Que te van a mostrar cómo está tu capital, es decir, tu capital ha aumentado o ha disminuido. A eso se refiere con evolución del patrimonio. Y te va a decir a quiénes debes. Eso es propiedad de terceros. A quiénes debes, quiénes te deben y otras contingencias, otras deudas bancarias, hipotecas, etcétera, otras situaciones. Y esa información es de utilidad para los administradores que toman decisiones en la empresa. ¿Sí? Pero también sirve a terceras personas. Cuando hemos hablado de terceras personas, en algún momento había comentado, que, por ejemplo, ¿quiénes son terceros? El banco, el Estado, los mismos empleados. Necesitan saber cómo está la situación financiera de la empresa, porque si las cosas no están muy bien, hay que preparar el currículum, porque con seguridad nos van a decir tarde o temprano descansen. O si las cosas van bien, hay que exigir lo que se llaman las primas, las utilidades. Porque, ojo, las empresas, sobre todo las industriales, tienen esa posibilidad de que si tiene utilidades, puede repartirlo entre sus empleados. ¿Correcto? Entonces eso se llama primas. Pero vamos a hablar del tema. Nos dice, ¿a quiénes le interesa? Al banco, al Estado, para recaudar tributos, y también a los mismos empleados. ¿Sí? Todo con un objetivo de controlar bien la empresa, tanto sus derechos como sus obligaciones. Entonces, los conceptos, si uno ya lo va viendo y interpretando, digamos, tiene esa situación, tiene esa singularidad. Siempre habla de recopilar información, analizar decisiones, utilidad para la empresa, o sea, ya va generándose como un denominador. Otro autor, Corbin y Harrison, nos dice, la contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica los hallazgos a los encargados para la toma de decisiones. Entonces, la contabilidad es un sistema, ¿sí? Son una serie de pasos que mide las actividades, o sea, mide las operaciones que se hacen en la empresa. Y eso lo convierte en información. Y esa información sirve para los que toman decisiones. Eso es lo que nos dice Horvin y Harrison. Y un resumen de todo esto, como un concepto general, se podría determinar de esta manera, algo así como una síntesis, pero no es, como dicen, algo universal, sino es solo una síntesis que nos plantea el autor del libro de referencia. Nos dice que la contabilidad es un sistema de información que establece normas y procedimientos para registrar, cuantificar, analizar e interpretar los hechos económicos que afectan al patrimonio de cualquier organización. A ver, lo voy a leer de corrido, por favor, no quiero hacerlo por partes. A ver, un sistema de información es un sistema de información que establece normas y procedimientos para registrar, cuantificar, analizar e interpretar los hechos económicos que afectan al patrimonio de cualquier organización económica o entidad, proporcionando información útil, confiable, oportuna y veraz, cuyo fin es lograr el control financiero, la evaluación de la entidad y apoyar en las decisiones. Si se han percatado, hay palabras que son comunes. Información, ¿sí? Generar información.
en términos económicos, ¿sí? Y que sirve para tomar decisiones. Es que la contabilidad basa en esos tres factores. Analizar la información, convertir esa información en datos económicos y que te sirve para tomar decisiones. ¿Correcto? Entonces, son los conceptos que nos van a ir guiando en lo que vamos a ir viendo. Después, vamos a ver un documento en sí de lo que es estados financieros. O sea, para entender, a veces nos dicen aquí, ¿qué es la información que presenta? Uno dice, no sé qué información. Entonces, yo les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Obviamente, eso es para que se entienda la parte conceptual. A ver, alguna consulta aquí sobre, son conceptos base. Evidentemente vamos a seguir profundizando sobre lo que es contabilidad para ir comprendiendo, ¿no? En qué consiste más que. Pero ¿hay alguna consulta acá o alguna aclaración? ¿Vamos bien ahí? A ver. Importancia de la contabilidad. La contabilidad es importante para quiénes? Para los administradores, los accionistas, para el Estado, las entidades crediticias, los bancos, pero no solo los bancos, pero las entidades crediticias, los proveedores, los empleados, que constantemente requieren información financiera para análisis. Evidentemente, en nuestro país es un poco restringida la información, porque, por ejemplo, no cualquier empleado puede ir y decirle al dueño, quiero ver sus estados financieros. Prácticamente lo manejan como un secreto, pero no debería de ser secreto. Debería ser una información que todos deberían conocer. Pero bueno, hay casos. A ver, ¿por qué es importante para la contabilidad entonces? Ya sabemos para quiénes es importante, pero ¿qué les permite a esas personas tener esa información? Primero te permite la planeación y control de operaciones normales de la organización. O sea, con la contabilidad puedes hacer una planificación y controlar tus operaciones, lo que vas a realizar en tus actividades del negocio. También te permite seleccionar alternativas que permitan la toma de decisiones. Es decir, si tú tienes la información financiera de todas las operaciones, puedes tomar decisiones en base a esa información. Y te permite rendir informes a usuarios externos a la organización. Es decir, te permite mostrar tu información y decir, así estoy. Si en una persona una radiografía o un análisis le dice cómo está un poco su salud, en una empresa es su balance, su información financiera, lo que dice cómo está la salud de la empresa. A ese nivel es la información, porque mides la situación económica de la empresa. Y ahí está si está yendo bien o está yendo mal, si tiene ganancias o pérdidas, es ahí donde se ve. Vamos un poco los objetivos de la contabilidad. Dentro de los objetivos de la contabilidad, primero nos dice que suministra información ordenada y sistemática del desenvolvimiento económico y financiero, orientada a las operaciones. ¿Sí? Provee información ordenada en términos económicos. Contribuye como medio de control por medio de la comparación de resultados obtenidos con los planificados. Es decir, si he planificado hacer compras por valor de 100,000, con la información financiera puedo sumar todas mis compras y decir si realmente he comprado valor de 100,000 o estoy menos o más o me he pasado de esa planificación. Me permite hacer prevención y también es una evidencia de posibles errores o fraudes por omisiones. Entonces, la información que tengo o que la empresa genera es comparable.
Si puedo comparar las ventas del año 1 con las ventas del año 2 para ver si he tenido un crecimiento o quizá una ligera reducción. Depende. Toda la información es comparable. Me dice también, uno de los objetivos es establecer en términos monetarios el valor de los bienes, las deudas y el patrimonio de la empresa, así como sus ingresos y gastos. Y la contabilidad plasma un documento, o sea, toma una factura de venta y lo registra en cuentas con valores asignados para mostrar informes. Pero no solamente los ingresos y egresos, también de lo que has comprado para utilizar, de las deudas que tienes, los pasivos que llamamos, lo que te debe, y también cuánto debes a tus socios, el patrimonio, cuánto han aportado los dueños de la empresa. Entonces, todo eso está plasmado en términos económicos. ¿Qué más? Es también un objetivo de la contabilidad otorgar protección legal. Es decir, no se olviden, como hace un momento dije, la contabilidad lo que te da es una radiografía y te dice, este es el estado de salud de una empresa. Cuando hay un proceso legal sobre una empresa, por decir que está empezando a entrar en proceso de quiebra, lo primero que van a revisar es la información financiera. Y si tu información financiera está correctamente elaborada, es un medio de protección legal, es decir, eso te protege, es tu respaldo. Además, tiene carácter probatorio. Administrativamente, ofrece información a usuarios internos, por ejemplo, ¿quiénes manejan la información administrativamente? Los usuarios internos. ¿Quiénes son? Los administradores, ¿sí? Los que hacen planificación, los que toman decisiones y los que hacen control de las operaciones, ¿sí? Los trabajadores de la empresa. Financieramente, proporciona información a usuarios externos, es decir, los datos o los valores que se manejan sirven de información a los acreedores. Acreedores son las empresas de las que compro productos, esos serían mis acreedores. También los que me prestan algún servicio son los acreedores, los bancos, el Estado y también los empleados. Financieramente les interesa esa información. ¿Correcto? ¿Algún punto que tal vez podamos aclarar? El otorgar protección legal, por favor. Entonces, Claro. A ver, dice, el otorgar protección legal debido a que el Código de Comercio otorga valor probatorio a los registros de la empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de tus ventas? Vamos a poner esto. Tú registras tus ventas, por decir, vamos a ponerlo lo real aquí, y pones 1.000.000. En base a estas ventas, por si acaso, has pagado tus impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Porque ocurre, ¿no? El Estado hace una revisión y dice, te manda una fiscalización, se llama eso. El Estado hace una revisión y ellos con sus procedimientos, porque aplican sus propios procedimientos, te dice que has pagado menos. O sea, que según sus datos deberías de haber pagado más de 1.000.000. O sea, más de 1.000.000, tus ventas son más de 1.000.000, perdón, según sus cálculos, porque ellos aplican sus propios procedimientos de cálculos. Te dicen, esto más debería de estar, te revisan todas las ventas y hacen estimaciones, porque no pueden revisar todas las ventas de un año, sino agarran muestras, agarran meses o ciertas facturas y con eso hacen sus cálculos. Y justo les sale, por decir un dato, donde te acusan de que has registrado menos en tus ventas. Entonces tu contabilidad, tú muestras tu contabilidad y dices, aquí está registrado factura por factura la información. Les entregas la contabilidad, les dicen, revisen.
Entonces ahí tienes la prueba y que te da una protección legal. Pero ¿qué pasa si no tienes contabilidad? Porque se puede también pagar impuestos sin hacer contabilidad, sumar tus facturas, hagas tu calculadora, sumas tus ventas, pagas impuestos. Si te equivocas, pues hay un error. Peor si no tienes registro de esas operaciones. Entonces el Estado te va a sancionar. ¿Se entiende en qué consiste la protección legal? ¿Vamos bien? Sí, Lice. Ok, veamos. Veamos otros puntos. A ver, procedimientos básicos de la contabilidad nos dice. ¿Cuáles son los procedimientos básicos para hacer contabilidad? Nos dice, la contabilidad es sistemática debido a que informa a los directivos y propietarios sobre recursos, bienes, derechos, deudas, patrimonio, ingresos y gastos. Es decir, la contabilidad es un sistema que abarca todas las operaciones que tiene la empresa, sean lo que genera la empresa o lo que debe la empresa, sea propio de la empresa o de otros. Ahora, primero, dentro de los procedimientos, es decir, son los pasos que debe seguir. Primero, reúne antecedentes y documentación de las operaciones económicas, ordenándolos cronológicamente. A ver, primero te está diciendo que debes recopilar la documentación. Generalmente son facturas, recibos, cheques, pólizas de importación, pueden ser contratos, pueden ser boletas. O sea, hay un montón de documentos que vamos a ver. Voy a mostrar un estado financiero así para que lo podamos más o menos visualizar. A ver dónde está. Ecuación de balance. Vamos a descargas. Tristemente. Lo voy a mostrar, por favor, después de... Va a haber un pequeño corte en unos 5 minutos. Lo voy a buscar. Se los voy a ir mostrando. Y voy a explicar eso en detalle. Entonces, tenemos lo conceptual. Lo tenía. No lo encuentro ahorita. A ver. Primero, hay que reunir la documentación. Básicamente. Antecedentes. Todos los documentos. Y los tienes que ordenar por fechas. Por eso dice cronológicamente. Tienes los documentos ya ordenados. Ahora tienes que registrar esas operaciones económicas en los diferentes libros. Por ejemplo, si es un gasto, pues puedes tener un libro de gastos, puedes tener un libro de ingresos, como también los libros que tengas habilitados para el efecto. ¿Sí? Por ejemplo, operaciones bancarias, se hace un libro de bancos, todos los movimientos del banco. Pero algunos libros son obligatorios y otros son, digamos, a criterio de la empresa. Ya vamos a ver cuáles son los obligatorios. Ahora, los registros de esas operaciones en registros contables, ya sean ingresos o egresos. Una vez que registres las operaciones, con la información de los diferentes libros, se obtiene datos para elaborar estados financieros que reflejan la situación económica de la empresa. Es decir, todas las operaciones que se han registrado día a día por fecha, ahora lo puedes plasmar en estados financieros y medir la situación económica y financiera de la empresa. ¿Cuál es el siguiente paso? Con esos datos que has generado, los debes analizar y determinar indicadores, es decir, has crecido, no has crecido, aumentado, no aumentado, etc. Entonces lo analizas y con ese análisis emites un criterio sobre el manejo. A ver, ¿qué dirías tú o qué dirían ustedes en todo caso si una empresa, es decir, tenemos ventas, año 1, por decir, ha vendido
200.000. Año 2, 300.000. Año 3, 600.000. ¿Qué ha pasado con esta empresa? ¿Qué ha tenido ahí? ¿Qué se ve a simple vista, por decir, con datos básicos? ¿Ha tenido un crecimiento o ha tenido una disminución de su volumen de ventas? Un crecimiento. Crecimiento. Un crecimiento. Un crecimiento. Ahora, entre el año 1 y el año 2 ha crecido valor de 100.000, es decir, ha aumentado sus ventas en 100.000. Pero entre el año 2 y 3 ha crecido ¿cuánto? 300.000. Entonces, ahora sí, su crecimiento no es, si quieren, una coincidencia, sino año a año está creciendo, pero los últimos años está creciendo mucho más. Si hablaríamos en porcentajes, quizá podríamos decir, del año 1 al año 2 sus ventas han aumentado, ¿cuánto por ciento? A ver, si tú comparas 200.000 a 300.000, la diferencia es 100.000, ¿cuánto por ciento ha crecido en porcentajes? 50%. 50%. Sí, respecto al año 1 ha crecido un 50%. Y respecto entre el año 2 y 3, 100%. ahí está. Eso es lo que hace la contabilidad cuando tienes todos los registros. Y repito, después de la pequeña pausa que va a haber, vamos a mostrarles, bueno, voy a buscar los libros donde está, porque me acuerdo que traje. A ver, entonces, te permite hacer esas comparaciones. Obviamente para eso hay que hacer un proceso de análisis y todo, y es lo que les voy a mostrar volviendo. Hagamos algo. Saben que las sesiones de Zoom tienen 40 minutos, 45 minutos de espacio, entonces tienen el enlace. El enlace que está en el grupo les sirve para entrar a todas las sesiones. Si por algún error se salen, con el mismo enlace vuelven a entrar. Hablamos sobre la información. Primero, ordenar la información, la documentación. Luego, registrar las operaciones. Con eso generan información en los diferentes libros, evidentemente, y analizar esos datos, esa información, y con eso emitir un criterio. Veamos. Ahora sí veamos un informe. Ya lo encontramos. Veamos un informe financiero. Este es del 2018, pero es el que he encontrado a la mano, lo primero que he encontrado, por si acaso. A ver, ¿a qué se refiere con información? Este informe es largo, son 405 páginas. Lo primero que se debe hacer es ordenar las facturas. Facturas, documentos, comprobantes, todo lo que tengas. Ordenes por fechas. ¿Sí? Ahí pueden ver las facturas, documentos de propiedad. Voy a bajar un poco más. Solo estamos viendo, ¿no? Facturas, depósitos, recibos también, ingresos, etcétera. Entonces, a eso se refiere la primera parte de ordenar la información. Reúne antecedentes de las documentaciones. Ahora dice registrar las operaciones. Veamos. Voy a ir arriba y vamos a los registros. Vamos a un desde el principio. A eso se refiere con los registros. Solamente es para entender, ¿no? A qué se refiere. Eso se llama registros cortos. También hay un registro en formatos especiales, etc. Pero por ahora trabajaremos con esto. Por ejemplo, aquí, esta es una transacción de venta. ¿Sí? Así se registra una factura de venta que hace un momento hemos visto. Se lo registra de esta manera según que has vendido. Pero si se fijan, es en términos económicos. Es decir, la contabilidad agarra esa factura y la convierte en un registro. Y si fuera una compra, aquí es un registro de compra. ¿Sí? Se va a apropiar en cuentas, se va a clasificar los importes, se reconocen los impuestos y se registra. Eso hace, a ver, por un último. ¿Y cómo se registra una factura de gasolina? Acá está. También. Lo voy a agrandar un poco más.
factura de gasolina. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con plasmarlos en registro. Nos decía que la contabilidad registra las operaciones con diferentes libros. Este es un libro diario, se llama libro diario. Pero es registro. Segunda parte dice, con la información de diferentes libros obtiene datos para ver los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Voy a mostrar los estados financieros, porque a veces viendo se entiende mejor. Los estados financieros siempre se colocan al principio porque es el resumen de todo. Primero veamos. Estado de resultados. Es el primer informe que nos interesa. Aquí se registran los ingresos, cuánto ingresado, cuánto te ha costado los productos que has vendido, cuánto has gastado, por ejemplo, aquí son los gastos de operación, los gastos de todo el año. Si ha habido algún otro ingreso o algún otro tipo de gasto, gastos que no son normales para la empresa o ingresos que no son normales. Y con eso tenemos resultado antes de ingreso, es decir, la utilidad. Esta empresa ha tenido utilidad. Si tienes utilidad, el Estado te cobra impuestos y también te obliga a hacer ciertas reservas en caso de pérdidas. Pero al final con los socios se ha quedado valor de 38.000. Así limpio. 38.000 bolivianos. Entonces, a eso se refiere con estados financieros. Y luego te dicen el balance. ¿Cómo es el balance? Ahí está el balance. Un balance general. ¿Cuánto tienes en dinero? En moneda nacional, en bancos, en dólares. ¿Cuánto te deben? ¿Cuánto tienes de mercadería? ¿Qué activos fijos tienes? ¿Tu propiedad? ¿Qué deudas tienes? ¿Tu pasivo? ¿Deudas a largo plazo? Pasivo no corriente. ¿Y cuánto han invertido los socios? ¿Y cómo ha cambiado su patrimonio? Porque miren, invirtieron 1.300.000 y ahora ha cambiado eso. Porque hay ganancias, hay reservas, hay ajustes. Eso es lo que hace. A eso se refiere con los informes de la situación económica, situación financiera. Esos datos son sometidos a análisis para calcular indicadores. No recuerdo si este tiene indicadores. Lo voy a revisar. Tendré que estar al final. Aquí está también los impuestos. Todo tiene que estar ordenado, ¿no? Todo lo que paga la empresa. Pero, vamos, documentación, no necesito esto. Indicadores. Aquí está. Un indicador básico, por ejemplo, a ver, así viendo solamente esto, ¿qué me puede decir qué producto es el que más se ha vendido y cuál es el que menos se ha vendido? ¿Cuál se ha Balón de vendido más? básquet. Balón de básquet. Balón de básquetbol. ¿Cuál se ha vendido menos? El balón de fútbol americano. El de fútbol americano. Correcto. Si se dan cuenta, es información financiera. Bueno, eso es una estadística, ¿no? Pero aquí están los cuadros. Con eso podemos hacer maravillas. Obviamente, pero aquí no tengo una diferencia. Una cosa es qué producto se ha vendido más en cantidad, pero ahora, y en valores, ¿cuál es el producto que más ingreso ha generado? Balón de Sigue fútbol. siendo el balón de Balón de básquet. fútbol. Balón de fútbol. Y el que menos ha generado, La pelota de tenis. ¿se dan cuenta? Eso es a lo que llegas cuando armas bien tu contabilidad. Ese es el producto final. Análisis de información. Entonces, con esto emites un reporte y dices, informa gerencia que los ingresos, el producto que mayor ingreso genera son los balones de fútbol por su precio, por su calidad, etc. Haces tus reportes, sacas, ya tienes la información. O sea, partiendo de esto, cualquiera puede tomar decisiones o no.
puede empezar a hacer análisis. Se puede hacer también planificaciones, proyecciones, etcétera. A ver, sí. Puedes hacer tablas comparativas, etcétera. Si has sacado indicadores. Aquí están indicadores. Aquí están indicadores de gestión. Esos son ya más para análisis, pero así se ven los indicadores. Por ejemplo, un indicador que tal vez podemos ver el endeudamiento, donde te dice cuánto es tu porcentaje de deuda con respecto, o sea, tú tienes tus activos, pero también tienes pasivos. ¿Cuánto representa tus deudas de tu activo? O sea, el 38% de las deudas, perdón, el 38% de todo lo que tienes en activos se lo pueden comer los pasivos. Es decir, son deudas. Si tú tienes valor de 100, 38.60 bolivianos es deuda. Eso te está diciendo. Entonces, como eso, puedes sacar indicadores. A eso se refiere, mis estimados estudiantes, el análisis, el criterio, el manejo de la información. Pero quería aprovechar, es que se va a hablar de estados financieros, tienes que pensar en balance, estado de resultado. Cuando habla de análisis, ya han visto, son los datos que puedes analizar. Y solo muestro una pequeña parte, porque hay un montón de información. Como dije, esto tiene 405 páginas de información. O sea, en un sentido de documentos, registros. En un lado nos va a pedir libros mayores, también voy a volver a este libro, a este documento. Vamos a ver un poco más ahí. Entonces, el Dice, procedimiento consiste en, ¿sí? una pregunta, todo eso lo que nos ha mostrado de 400 y tantas páginas son de un año. Sí, es de un año. Pero ojo con esto. Este es básicamente una simulación que hacemos para que aprendan a generar información. Porque en la empresa, evidentemente, hay más documentación incluso. Pero uno dice, ¿tanto trabajo tengo que hacer? No. Tienes que saber cómo se hace, pero son los sistemas los que ya te lo van ordenando. O sea, tú pones la factura, tabulas la factura y te va a generar el registro automático. No es que tú uno por uno lo pasas, ¿no? Tienes que tener el cuidado, sí, siempre ir revisando. Pero sí, es de una gestión, es de una empresa. ¿Vale? Está bien, listo. Ok. Volvamos al avance. A ver, vamos a seguir volviendo al documento. No se preocupe esa parte. Tenemos ahora dentro ya el otro lado de nuestro esquema, de nuestro mapa mental. Características sobre la información contable. Es decir, ¿qué se hace con esta información contable? Con lo que hemos visto. ¿Qué características debe tener la información? Primero debe ser comprensible. Si está bien ordenado, es comprensible. Dice, la información debe ser clara y fácil de entender. Sí. Debe ser relevante, es decir, debe ser importante. ¿Correcto? Debe ser fiable, es decir, debe ser información de la que no desconfío. No debe tener errores. Y debe ser comparable, es decir, que debo poder comparar de un año a otro año. En cuanto a sus requisitos, me dice que debe ser periódica, es decir, yo debo definir cada qué tiempo quiero esa información. Por lo general es anual, pero puedes cambiar los tiempos, mensual, trimestral, semestral. Evidentemente mensual es un poco más complejo, ordenar para cada mes, pero se puede. Depende cómo quiere la empresa su información. El Estado nos pide anual, pero puede hacer mensual, trimestral, semestral. Debe ser identificable, es decir, la información de la empresa debe, debe ser de un periodo específico. O sea, no tengo que tener dudas de que es del año 2023, de que es de la empresa además. Porque tú hagas una factura y puedes decir, ¿estas facturas de la empresa? Depende, ahí tienes sus datos. Si es así, es identificable. Si no, puede ser información que te genere dudas. Debe ser oportuna. ¿De qué me sirve información del año 2020 si estamos en el 2024?
¿Se entiende? Esa información está bien, pero ha llegado muy tarde. Ya he tomado decisiones en el 2021, 2022, 2023. Debe ser razonable, es decir, la información debe exponer toda la situación de la empresa, toda la situación económica de la empresa, y eso debe estar razonable. Debe estar acorde a lo que vemos diario en la empresa. O sea, no puede ser que me digan, nos está yendo bien en las ventas y resulta que cada mes tenemos problemas para pagar deudas, para pagar planillas, para pagar todo. O sea, algo está fallando ahí, o es la información, o es el manejo administrativo. Por eso dice, la información debe ser razonable. Y debe ser prudente. La información debe actuarse prudentemente sin incertidumbres y riesgos. Es decir, tienes que registrar lo que tienes. En contabilidad se dice papelitos mal. Es decir, si no hay papeles, no hay registro. Así de claro es eso. No se registra promesas, no se registra palabra. No puede venir el dueño y decirme, quiero que me lo hagas un registro de una venta, vamos a vender 100,000 este mes. Documento, no tengo, es que ya me han prometido mis clientes que van a comprar. No puedo registrar eso. No sería prudente, ¿me entienden? A eso se refiere la prudencia. ¿En qué campo y especialidades se desenvuelve la contabilidad? Esto ya es ya más orientado a cuando uno dice, ¿no? Contabilidad, o sea, ¿y un contador en qué se puede desempeñar? Hay un montón de áreas. Una de las primeras es la teoría de libros, es decir, lo que hemos visto, hacer este tipo de información, dejar información, registrar información en el campo de la contabilidad y en el campo de la auditoría. Y eso se va abriendo más. Veamos primero la teneduría de libros, es decir, el manejo de libros. ¿Qué es un libro de contabilidad para empezar? Los libros de contabilidad recaban, registran, clasifican y resumen información de operaciones comerciales, registrándolas en libros de contabilidad según el Código de Comercio. Ya hemos visto lo que es los registros. Ahora, existe el registro de la transacción en libro diario, libro mayor y balance de corporación, sumas y saldos. Viendo, tal vez se va a entender mejor. ¿Qué es un libro diario? El libro diario es lo que hemos visto hace un momento. O sea, esto es libro diario. Registrar las operaciones en un libro. Ahora, todo esto está en diferentes cuentas. Sí. ¿Cómo lo resumo eso? En un libro mayor. O sea, todo eso se puede resumir correcto. Por ejemplo, voy a mostrar el resumen de los movimientos de banco. Ahora eso al principio. Aquí, bueno, veamos el de caja. A ver, ese es el libro de caja. Creo que está demorando en llegar. Sí. Libro de caja. Está por fecha sus movimientos. Al debes, cuánto ingresado, al haber es cuánto ha salido y el saldo es cuánto me queda. Ha empezado con 700,000, hemos sacado 649,000, luego 49,000, ha ingresado 25, etcétera. O sea, toda la contabilidad, y aquí está, ¿en qué registro está? Donde dice AD, es en qué asiento diario lo has registrado. Y aquí te muestro. Por ejemplo, el asiento 20, lo voy a poner, el 20, ha sido el 2 de febrero, ha sido una venta por 46,920 ingresado efectivo. ¿Se entiende? A eso se llama libro mayor. Es un reporte de los movimientos de cada una de las cuentas en base a los registros del libro diario. ¿Y qué es sumas y saldos? Bueno, vamos a ver, hay que verlo. Viendo es la cosa, dice, ¿no? Aquí está. Me dice balance, comprobación, sumas y saldos. Ah, esto es del libro mayor, su resumen. Aquí están los totales de cada cuenta. Cuánto se ha movido y cuánto queda en cada cuenta. Por decir, a ver, ustedes,
En bancos, en la cuenta bancos, ha ingresado un total de 2.830.000 y ha salido un total de 1.597.000. ¿Cuánto queda? 1.230.000. Es un resumen de todo. Ese es el balance de comparación, sumas y saldos. A eso se refiere, o sea, manejar ese tipo de información, realizar esa información. Y nos dice que la tecnología ha cambiado tanto que hoy en día hay paquetes para hacer eso. Es decir, hay sistemas en los que me facilita hacer ese tipo de registros y generar esos reportes. Si los reportes son fáciles, si llenas el libro, ¿no? Si cada día vas pasando los registros, todos los reportes salen a fin. Hay programas, por ejemplo, la universidad tiene estos dos primeros, el iConta y el Sauron. Son programas que se enseña acá, en la facultad, por lo menos en la carrera de contaduría. Hay un programa que es libre, que está en internet, que es el Mónica, y hay un programa que es más especializado, que es el CIME. Como estos hay muchos más, obvio, que se enfocan en el registro de diario, partida doble. En el campo o especialidad de la contabilidad se maneja, es un sistema, ¿no? Se maneja en sistemas, métodos, pasos, procedimientos para registrar las actividades financieras en información para tomar decisiones. Elaboradas por una persona responsable. Eso ahí viene la clave. La carrera, o la carrera en este caso de los que estudian contaduría, está enfocada en formar a ese tipo de profesionales que van a manejar esa información. Les van dando las directrices. Y los que tocan materias contables, en todo caso, tienen la base para organizar esa información. Pero ojo, la información varía dependiendo del tipo de empresa. En industria es diferente a la de comercial, la de servicios. Pero no en su totalidad, sino en pequeñas partes, porque todos compran y venden. Pero algunos fabrican productos, otros prestan servicio, que no son productos tangibles, por ejemplo. Ejemplo, un abogado no te vende un producto específico que puedes palpar o tocar, sino te vende un servicio, un asesoramiento, un conocimiento. Lo mismo va a pasar los profesionales que van a salir de diferentes carreras. Lo que van a vender es un servicio, como profesional, ¿no? Ahora, en el campo de la contabilidad tenemos, ¿qué son los estados financieros? En base a los registros, libros de contabilidad determinan una fecha, se reflejan los principales campos de la estructura financiera en base a normas de contabilidad. Los estados financieros principales, aquí dice balance general, estado de resultado, lo que acabamos de ver. Pero dice, otros estados son complementarios. ¿Cuáles son los complementarios? El estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y las notas explicativas. Eso lo voy a mostrar. Bueno, lo vamos a mostrar todos los informes. Porque dice los principales primero. Para que se entienda. La contabilidad se basa en informes principales. Primero está el balance general. Activos y pasivos. ¿Qué tiene la empresa y qué debe la empresa? Luego están los ingresos. ¿Qué ha ingresado? ¿Qué ha egresado? ¿Qué gastos se tenía? Y al final si tengo ganancia o pérdida. Otro, evolución de patrimonio. ¿Cuánto ha empezado de capital? Y mi capital, ¿cuánto ha crecido? En base a las utilidades, en base a las reservas que genero, todo. ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto ha cambiado? Luego, el flujo de efectivo. ¿Cómo se ha movido el dinero? Caja, bancos, moneda extranjera, ¿cómo se ha movido? ¿Qué se ha gastado? ¿Han sido gastos operativos? ¿Han sido gastos de inversión? ¿O han sido financiamientos? Y notas aclaratorias. En estas notas simplemente se transcribe explicaciones de qué ha pasado con ciertos movimientos extraños. Por decir, si ha habido un incendio, entonces pone una nota. Se ha dado de baja la maquinaria, ¿por qué? Porque ha habido un incendio y ha dañado varias máquinas. Y detalles qué máquinas y cuánto se ha perdido. A eso se refiere con notas aclaratorias. Sí, es una explicación adicional que se hace. ¿Se entiende? A lo que se refiere a los estados financieros principales complementarios. Dice para elaborar presupuestos.
Los presupuestos es un plan de acción a lograr una meta prevista expresada en valores y términos monetarios. Debe cumplirse en un determinado tiempo y ciertas condiciones. A ver, todos hacemos presupuesto alguna vez. Y lo vamos a explicar como algo sencillo. Por ejemplo, si el fin de semana tengo una actividad familiar, digamos un cumpleaños de mamá o de papá, entonces quiero organizarle un cumpleaños, pues se hace un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en ese agasajo? Pongamos que uno dice, voy a presupuestar unos 500 entre preparar su alimento, su torta y demás, más la familia, solamente los más cercanos, haces un presupuesto de 500. Ya tienes la planificación, ya tienes la meta. Agasajo, el presupuesto es 500 y está expresado en un documento, es decir, tendrías que hacer, ¿en qué vas a gastar los 500? Dirás, por decir, 300 se va a ir en todo lo que es alimentos refrigerados. 200 se va a ir en todo lo que es, no sé, bebidas, etcétera. Y ahí tienes los 500 presupuestados, bien detallado, obviamente. Entonces, la contabilidad maneja similar información, solamente que lo que se presupuesta es cuánto voy a invertir en mercadería y cuánto pretendo obtener. O sea, mis ventas voy a planificar, mis compras se va a planificar, también mis gastos, ¿no? Cuánto voy a gastar en planillas, todo eso se planifica. Es decir, se hace un plan y a fin de año se ve si se ha cumplido o no. También me permite calcular el costo. ¿Cuánto me ha costado un producto o un artículo? En este caso, por ejemplo, tú dices, la empresa quiere traer un auto. Perfecto. Este auto lo va a traer de Chile. Vale. ¿Cuánto va a estar en Chile? $9,000. Luego, nacionalizar. Nacionalizar ese auto va a costar unos $2,000. Y si quieren, mecánico, otros detalles, una revisión y demás, unos $1,000. Entonces, lo que vas a hacer es calcular su costo. ¿Cuánto te ha costado el auto? En realidad, ¿te ha costado 9,000 o te ha costado 12,000? ¿Cuánto ha costado el auto? En realidad, ponerlo a disposición de la empresa. 12,000. 12.000. 12,000. 12,000. 12,000. Eso es el costo. El costo, mis estimados, es la suma de todo lo que has pagado en adquirir un producto. Y toda esa suma se llama costo. Eso es la inversión, recuerda. Porque si lo tomas como 9,000, como que, ¿y quién cubre esta parte? Los 3,000 adicionales. Entonces el costo se refiere a eso. ¿Sí? Determina el costo de... Igual es cuando fabricas, ¿no? Cuando fabricas, ¿cuánto me ha costado el material? ¿Cuánto me ha costado los sueldos? ¿Cuánto me ha costado los servicios básicos? Y en total saco el costo por cada producto. Entonces, hay forma de calcular el costo vital. Entonces, con la contabilidad nos permite hacer eso. Calcular el costo. Y la auditoría. En el caso de la auditoría no son más que la revisión. Eso es ¿Quién es el auditor? El auditor es un contador público. Ahora, es un profesional del área contable. Pero ese auditor lo que hace es revisar, o sea, es un auditor que tiene una mayor experiencia y un mayor conocimiento de diferentes empresas, porque él es el que ya hace revisiones del trabajo de otros profesionales. Entonces, en el campo de la auditoría, nos dice, son revisiones de las operaciones comerciales registradas en los libros de contabilidad. Y en el caso, aconseja proponer ajustes, es decir, si él ve un error, él propone cómo de corregirlo. Como resultado puede no presentar razonablemente la situación financiera. Es decir, al revisar puede decir, esto es razonable, porque lo ha revisado ya en una auditoría. Él toma muestras y verifica, como lo hace el Estado. Pero el auditor ya es con el fin de ayudar a que mejoren la información. Generalmente es en empresas grandes. Ahora, tenemos la auditoría interna. El auditor interno o la auditoría interna dice, es una actividad
de la misma empresa encaminada a controles operativos, contables y financieros, midiendo el volumen de sus operaciones que hace posible el control. A ver, la auditoría interna se refiere a la revisión que yo hago a mi propia información. Es decir, yo soy la empresa A, tengo mi contador, él hace su información, pero necesito tener una segunda opinión. Entonces, tengo un auditor interno que revise esa información. ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicar, Entonces, Lice? la auditoría interna se... Ya, claro que sí. Es así de simple. A ver, aquí está. Aquí tienes a la empresa. La auditoría interna se refiere a que tú tienes tu contador. La empresa tiene su contador que maneja toda la información. Ahora, esa información que ha generado el contador, si bien la empresa tiene certeza de su trabajador que ha generado la información, cuando la empresa es muy grande, contrata lo que es una auditoría o un auditor interno. ¿Y qué hace el auditor? Revisa esta información y emite una opinión, ajustes, propone para que mejore la información. ¿Entiendes? Como una segunda opinión, solo que de alguien más experto. Eso es porque ambos trabajan. Si se fijan, el contador trabaja en la empresa y el auditor también. Entonces, ¿qué hace el contador? Entrega la información al auditor y el auditor da el visto bueno final. En cambio, una auditoría externa, ya creo que la palabra lo dice, ¿no? Es alguien que contratas de afuera para revisar tu información interna. ¿Se entiende? Sí, ¿Vamos Lice. bien? Ok. Entonces, justo ese iba el siguiente punto, la auditoría externa, ¿sí? El auditor externo ya es un profesional de afuera, que se le paga por hacer ese trabajo, no está en la planilla de la empresa porque es de externo, y nos dice que la auditoría externa son métodos empleados por una firma externa de profesionales para determinar la exactitud y el contenido de los estados financieros, mediante la revisión y dando fiabilidad de certificado con una firma independiente y parcial. El auditor revisa y da fe de que la información está bien hecha o está mal hecha. Si está mal hecha, obviamente va a sugerir mejoras o va a sugerir cambios. Pero si está bien hecho, va a certificar, va a decir, eso está bien y está correcto. ¿Sí? Ahora, la auditoría también nos sirve en caso de investigaciones financieras. O sea, se contrata un auditor, ¿sí? Para que apoye, por ejemplo, en un proceso legal. A ver, pongamos. Es un ejemplo, ¿no? Después de la pandemia, varias empresas han estado en problemas de quiebra técnica, es decir, estaban en quiebra, querían cerrar, pero no pagar todas sus obligaciones, ni al Estado ni a los empleados. Entonces, ¿qué hace? El Estado puede contratar auditores externos, perdón, externos para hacer apoyo en juicios o procesos a empresas. O, ¿qué pasa si yo desconfío de la información? Ejemplo, ¿no? Si somos dos socios, un socio administra y otro socio está en el extranjero, puede pasar que el socio que no conoce la empresa puede pedir a un auditor que se le haga una investigación financiera, es decir, que revise buscando errores. Si hay un conflicto, él va a ser el que me represente en el análisis de información. O sea, la auditoría tiene ese contexto. Como se trata de revisiones, esas revisiones también pueden servir en juicios. Y también tenemos el peritaje. En el caso del peritaje, nos dice, son un medio de prueba significativo e importante en conflictos de orden técnico con el fin de que la autoridad competente valore su estudio técnico sobre operaciones mercantiles, comerciales, industriales de servicios, al dictar una resolución respectiva. El perito ya no es tanto en investigar y buscar errores, sino el perito es un experto que simplemente va a certificar la calidad de la información. A eso se refiere. Sí, es un experto simplemente en el manejo de información.
En el tema del perito, el tema es que es una persona que tiene conocimientos adicionales o extraordinarios sobre ciertas herramientas o ciertos campos. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, un perito de importación, o sea, un profesional que se dedica específicamente a analizar las importaciones de China, o un perito que se dedica a los remates de productos o a cómo asesorar empresas que están en etapa de quiebra, por ejemplo. Entonces, son profesionales que se especifican, que se especialicen en ciertas áreas y tienen esa autoridad de conocimiento. Solo es eso, es alguien que tiene mucho conocimiento. Es como los médicos, ¿no? El neurocirujano. En este caso podemos tener un perito en importaciones.